Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio. Yo le doy la bienvenida como cada mañana a esta hora en la que tenemos la oportunidad de charlar con la gente que hace posible la vida social, política, económica, cultural y de toda índole en nuestro estado y también en nuestra capital. Toca el turno de nueva cuenta recibir al vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua. Él es el padre Gustavo Sánchez Prieto. Padre, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes en estas nuevas instalaciones, aunque ya las conocían de antes, ¿verdad? Feliz de poder compartir con ustedes al inicio de esta jornada, con mucho gusto. Pues así como lo estaba mencionando, a nosotros también nos da mucho gusto que haya aceptado esta invitación, sobre todo por la premura, pero sobre todo también en torno a un tema que es el que nos ocupa hoy, el de la agenda legislativa nacional de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena en esta próxima legislatura que va a empezar funciones en unas pocas semanas. Hay varios temas que seguramente tendrá usted alguna opinión al respecto. Tenemos en algunas entidades donde no se ha legislado, bueno, pues la unión homoparental, la unión civil por parte de personas entre personas del mismo sexo. También está otro tema que aquí no se ha abordado, pero que seguramente pudiera llegar a ser tema, la adopción homoparental. Y también tenemos, por cierto, el tema de la despenalización de la marihuana, pero del consumo de marihuana y el consumo y la comercialización, pero también la despenalización de otro tema, la despenalización del aborto, padre. Esos son los temas, algunos de los temas que tentativamente tendrá la agenda legislativa de Morena. ¿Qué opinión, o más bien, más allá de la opinión, cuál sería la postura de la Iglesia Católica, cuando menos la Arquidiócesis de Chihuahua, respecto a estos temas que le acabo de plantear? Miren, de entrada yo quisiera recordar el fenómeno que hemos vivido, la realidad muy concreta que nos atañe a todos los mexicanos. El 1 de julio hubo elecciones presidenciales y se votó también para renovar el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y como es de todos conocidos, ganó el señor Andrés Manuel López Obrador de Morena. ¿La presidencial? La presidencia, falta que le entreguen la constancia oficial de la victoria, y tanto la Cámara de Diputados como los senadores también salieron adelante en un gran número los del partido de Morena. Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, es una realidad que tenemos que asumir. Los mexicanos votamos, nos expresamos. No falta quien siga insistiendo que la victoria de Morena fue justamente como castigo, tanto para un partido y otro, y el otro, ¿verdad? El PRI y PAN, PRD. Y hasta el PRD, porque sí, en el Distrito Federal eran del PRD y ganó también Morena. Una realidad que tenemos que asumir en medio de todas estas situaciones que enfrentamos los mexicanos. Una realidad que tenemos que asumir, y voy a mencionar en concreto 4 aspectos que son particularmente significativos y determinantes de la situación que vive nuestra patria. La estructura de salud que tenemos, las limitaciones con las que cuenta el sistema de salud, el sistema educativo. La educación de los mexicanos sigue estando en niveles elementales si lo comparamos a nivel mundial. Insuficientes. El sistema de seguridad, díganme ustedes si esta realidad que vivimos aquí en Chihuahua y que se refleja en toda la República es realmente una situación que garantice la vida tranquila, segura de los ciudadanos. Y junto con esto, la realidad es que vivimos a nivel de fuentes de trabajo. Seguimos teniendo limitaciones muy notorias. Aplaudimos las iniciativas que ha tenido el señor presidente o las que pretende impulsar, por ejemplo, aquellas de la pensión a los adultos mayores,
el apoyo a las personas con discapacidad, especialmente en situación de pobreza, las iniciativas estas que van en favor de la austeridad, con todo y que la cantidad que se menciona es muy por debajo de la cantidad a la que estamos acostumbrados, pero 108,000 pesos como salario mínimo mensual, pues yo creo que lo quisieran ese salario mínimo mensual para el presidente, lo quisieran como alrededor de 100 millones de mexicanos. Entonces, qué bueno que se rebaja el salario, pero qué lástima que sigue siendo todavía una desproporción enorme. Iniciativas en donde hay elementos positivos y que nosotros nos solidarizamos con ellas, aplaudimos el esfuerzo y el propósito del futuro gobierno por estar más cercano a la gente, por servir a la comunidad, atender especialmente a los más pobres, superar discriminaciones. Con todo, no podemos ignorar que al lado de estas propuestas vienen también aquellas que ya se mencionaban antes y que se siguen mencionando como posibles propuestas para la República entera, incluyendo cada uno de los estados de la República. Estamos hablando de diferentes, bueno, de múltiples iniciativas, pero las que nos han llamado particularmente la atención porque creo que son también motivo y han sido motivo también de expresiones por parte de la Iglesia Católica y de agrupaciones de la sociedad civil, pro vida, pro familia, de diversas denominaciones, han expresado una preocupación franca, abierta, y no han tenido empacho en expresarlo, en hacer foros, en hacer marchas, en hacer pláticas, presentaciones de libros. Tenemos el libro negro de la Nueva Izquierda, que también causó algún revuelo, inconformidades, pero concretamente hay gente que le interesa y le preocupa cómo vamos, algunos, los que son cristianos, que profesan la fe católica, pues están buscando o esperan una guía o un comentario respecto de qué es lo que opina, la postura que tendría que tener la Grey Católica, en el caso de usted, padre, respecto de tres temas bien importantes. Uno, la interrupción del embarazo, que habría que analizar. Yo creo que todas sus justificaciones, si es que se le puede llamar de alguna manera. Hay quienes dicen, bueno, es que si es producto un embarazo de una violación, si es vienen malformaciones congénitas de nacimiento, vienen algunas otras circunstancias, bueno, se han manejado, no sé si como atenuantes, no sé si lo sean, pero son cosas que siguen en el tintero, no han sido debidamente quizá aclaradas o abordadas. Está también el tema de la adopción homoparental. Eso también creo que le causa o nos causa también hay mucha curiosidad e incertidumbre qué es lo que piensa la Iglesia Católica, y la despenalización también, obviamente, del tema de la marihuana. ¿Qué nos puede decir respecto de estos tres? Mira, respecto al aborto, la postura ha sido siempre muy clara. La Iglesia, no solamente por motivos religiosos, sino por motivos humanitarios, así por principio de cuentas, en defensa de los derechos humanos, no solo por obediencia evangélica, sino por defensa de los derechos humanos. El más elemental, el primero, es el derecho a la vida. Así de sencillo. O se respeta la vida desde su origen hasta su fin natural, o todos estamos en peligro. Así de sencillo. Si encontramos justificaciones para eliminar a una persona, si nos atenemos a criterios jurídicos antes que a los criterios naturales, entonces perdemos todos. El servicio del derecho es justamente para defender la vida, para promover la vida, para respetar la vida. Si desde el punto de vista legal se está justificando
la muerte de un inocente. Entonces, como decía la Madre Teresa de Calcuta, es reflejo de que hemos caído al nivel más bajo de nuestra humanidad. Entonces, respecto al aborto, así se trate de una violación, así se trate de una malformación congénita o de alguna otra complicación anatómica en la persona que ha sido engendrada, la Iglesia subraya, se trata de una persona. No es simplemente un producto, no es un tumor en el vientre de la madre, es una persona. No es el cuerpo de la mujer, es un nuevo cuerpo. Cuando se argumenta que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, dispénsenme, pero incluso la misma ley civil pone una serie de atenuantes a ese tipo de expresiones. Cuando una persona quiere una intervención quirúrgica sobre su propio cuerpo, ¿con cuántas más ganas tenemos que decir que cuando se trata de disponer del cuerpo de otra persona que no se puede defender todavía y que ha sido confiada naturalmente al calor del vientre materno, la Iglesia se manifiesta a favor de la vida? Primera cosa. Segunda cosa, respecto a las uniones homosexuales. Ya lo hemos dicho muchas veces, el señor arzobispo aquí en Chihuahua, el mismo Papa Francisco, porque con relativa facilidad argumentan que el Papa Francisco ya dobló las manos, ya les dio permiso. El Papa no puede dar permiso de lo que el Evangelio no permite. El Papa está al servicio del Evangelio y no por encima del Evangelio. Y ha habido una manipulación espantosa del magisterio del Papa Francisco para afirmar que ya el Papa está dando autorización. Que haya respeto a las personas. Yo, como cualquier otro, estamos obligados a respetar a quien se acerca a mí. Si una persona que vive en adulterio, un narco, una persona con inclinación homosexual, se acerca a platicar conmigo con toda confianza. Yo mismo en distintas ocasiones he invitado a personas de este grupo, de este tipo de organizaciones, para tener encuentros de oración, de diálogo, justamente para que se sientan acompañados, aun cuando dicho acompañamiento no significa en ninguna manera aprobación de este tipo de conducta. Y hablando ya en un plano un poquito ya más, no ha habido, bueno, ya se hicieron algunas, se tiraron algunas líneas respecto de que la agenda legislativa en los estados va a ser pues, la despenalización del aborto, la adopción homoparental y en donde no lo haya, pues que se dé la unión entre personas del mismo sexo. Pero más allá de eso, la dinámica de la Iglesia Católica como tal, ¿saldría a la calle, haría algún tipo de manifestación más allá de las que ya se han hecho? Ahí yo quisiera subrayar, no es solamente la Iglesia Católica y no es solamente el principio evangélico, es el principio de ley natural, por bien de todos. Miren, con todo respeto a las personas que han tenido intervenciones quirúrgicas en su propio cuerpo para dar la impresión de haber cambiado de sexo. Y fíjense, la expresión que utilicé, muy larga pero muy clara, porque de repente dicen, es que ella dejó de ser hombre, ahora es mujer. No, con todo respeto, no han dejado de ser varones o no han dejado de ser mujeres. Exteriormente, la morfología podrán haber conseguido tales o cuales cambios en la medida en que adelanta la ciencia médica y en la medida en que hay inversión económica, porque es de los detalles que tenemos que mencionar. Detrás de todo este tipo de iniciativas está el poder del dinero. Entonces, respetamos a las personas. Si quieren vivir este tipo de uniones, muy su libertad y muy su decisión, pero ahí es donde, y que el Estado tenga obligación de darles seguridad y que tengamos que respetar incluso... Seguridad jurídica, ¿no? Seguridad pública, que tengamos que respetar incluso ese tipo de uniones. Tenemos que respetar a todos, a cada persona.
pero tenemos que decirle las cosas por su nombre. El matrimonio, y lo ha subrayado el Papa Francisco hace apenas 15 días, no hay otro matrimonio, no hay otra familia que la que el Señor ha instituido y que la naturaleza misma está expresando. Si por el adelanto de la ciencia médica y la técnica, ahora hay la oportunidad de la inseminación artificial y de todas estas prácticas de la industria y del negocio, de la genética. Estamos hablando ya de eugenesia, de manipulación para... Es manipulación. El Papa Pablo VI, vamos a celebrar los 50 años de aquella famosa encíclica Humane Vitae. El Papa Pablo VI subrayaba como dos características muy propias y que distinguen al acto conyugal, a la relación sexual entre varón y mujer, era precisamente el significado unitivo de la unión sexual, el encuentro tierno, amoroso, respetuoso de varón y mujer, y que es el camino natural, subrayo la expresión, es el camino natural para la concepción de una nueva vida. No se trata de una apología de principios religiosos, es la contemplación y el respeto de la naturaleza. Curiosamente estamos entrando en una época en la que de manera particular se subraya todo esto de la ecología, el respeto al ambiente y demás. Y cuando se trata de la ecología humana, parecería que estamos supeditados al capricho. ¿Por qué subrayo esto respecto a la identidad misma del matrimonio? Porque detrás de ella viene la otra afirmación. El matrimonio es el camino propio, natural, para la generación de una nueva vida. Cuando desligamos matrimonio de fertilidad, entonces entramos en esa dinámica de negocio, de venta de vientres, venta de hijos, negocio de la ingeniería genética y etcétera. Y ahí es donde la Iglesia subraya el camino propio para la adopción, es el que respeta el esquema natural. El niño tiene derecho a un padre y a una madre. Los veremos, padre, déjeme preguntárselo de esta manera así bien directo, veremos a una iglesia católica, la Arquidiócesis de Chihuahua, cuando menos la veremos en la calle o desde el púlpito haciendo este tipo de recordatorios y este tipo de expresiones para que de alguna manera la gente tenga en consideración más allá de un argumento evangélico, sí un argumento, ¿cómo le llamó usted? Natural, como usted le llamó. Vamos a verlos de esta manera participando o estarían yendo más allá, se movería la Iglesia Católica al Senado, a una Cámara Baja, a un Congreso de la Unión. Son de estos temas que en distintos niveles se han estado tratando desde antes con el gobierno de Peña Nieto, y yo me imagino que habrá que seguir la misma dinámica. La Iglesia tiene un evangelio que anunciar y ciertamente defendemos que haya una estructura jurídica para poder vivir en paz. No solamente el evangelio, sino los valores naturales. Entonces, no somos cuerpo de choque para decir nos vamos a pelear con el gobierno a ver quién gana. Yo mismo ahorita empecé diciendo tenemos virtualmente un presidente electo. Claro. No lo vamos a alegar o a decir es que no era nuestro presidente, no era nuestro candidato. La Iglesia sabe entrar en la dinámica del mundo en el que vivimos. Tenemos que privilegiar el diálogo, tenemos que privilegiar la formación de la conciencia. Este es un reto muy grande que tenemos porque desgraciadamente escuchan ustedes canciones, comentaristas de distintos tipos de programas, desde el chavalo que en un ambiente juvenil está haciendo comentarios respecto
al matrimonio, la familia, la relación sexual. Y el chavalo que se dirige a los chavalos con relativa facilidad habla de preservativos, habla de infidelidad, habla de promiscuidad, está esparciendo una serie de antivalores que han ido permeando en el ambiente en el que nos movemos. Los medios de comunicación social, la televisión, desde cuando estamos contemplando en distintos programas aquel personaje que aparecía como en algunos de crítica, de repudio, de chacota, de chiste, a institucionalizarlo simple y sencillamente como un personaje más del programa donde comentan de todo y de nada, pero que tiene una identidad sexual difusa, difuminada. Ahí es donde tenemos mucho que hacer, más que simplemente enfrentar a unas gentes y a otras para decir, esta es nuestra postura. Tenemos que recorrer un camino de diálogo, de encuentro, de poder compartir la bondad, la verdad, la belleza del proyecto de Dios sobre la sexualidad humana, el matrimonio, la familia, y poder expresar lo que corresponde. La iglesia no es un cuerpo de choque para este tipo de cosas. Estamos viendo situaciones tristes que se han presentado en Nicaragua, en donde los obispos, los sacerdotes, como el resto de los fieles, están siendo violentados. Sí, y no se trata de decir, entonces nos callamos para que haya paz. Tenemos que buscar lo que realmente va a promover una mayor vida humana, una mejor convivencia social. Con esto de la legalización o despenalización del consumo, de la producción, del comercio de marihuana y drogas. Mencionaba al principio, en Estados Unidos tienen educación, tienen seguridad, tienen trabajo, tienen salud, tienen un sistema de salud. Si queremos nosotros ponernos al mismo nivel que ellos legalizando la marihuana, sin estos otros 4 elementos, pues estamos nadando en un mar de mugre y decir no queremos que se ensucie la gente. Padre, nos tenemos que ir, a ver si nos puede hacer el favor de acompañar, no sé, en otro momento. Le agradecemos. Hay cosas de las cuales también tenemos que hablar más a profundidad. 15, 20 minutos siempre son muy pocos para charlar con usted y escuchar también cuál es el sentir o el pulso que tiene la Arquidiócesis de Chihuahua respecto a estos temas. Le agradezco mucho. Lo dejamos así en pausa y continuamos en otra ocasión, ¿le parece? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Pues muchas gracias también a usted que nos vio, nos escuchó a través de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León. Le invito a que se quede con nosotros en omnia.com.mx. También síganos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como Omnia Noticias, en Instagram como Imágenes Omnia. También, pues esté pendiente de la información que se esté generando a lo largo de la jornada. Hoy es jueves 19 de julio de 2018, tembló en la Ciudad de México, 5.9 grados Richter, parece que no hay afectaciones. Vamos a estar también muy pendientes de si esto se mantiene así, si hubo algún daño material o humano. Ya lo estará usted viendo, como ya lo reportamos debidamente en nuestro portal desde muy temprana hora. Que tenga un excelente jueves.